Programa 51. ¿Qué combustible usar? En este programa identificaremos los efectos en el ambiente del uso excesivo de los combustibles fósiles y las alternativas para sustituir el petróleo como fuente energética. Hola, hoy hablaremos de un tema importante: los combustibles que utilizamos en la mayoría o casi todas las actividades que realizamos diariamente. Si bien es cierto, el uso de los combustibles nos facilita nuestras actividades, la contaminación que generan es un problema grave en muchos países. Y el nuestro no es la excepción. Al utilizar hidrocarburos, contaminamos el suelo, el agua de ríos, lagos, lagunas, mares, océanos y el aire que todos respiramos. ¿Cómo podemos disminuir la emisión de contaminantes? Recordemos que al usarlos como combustibles es un material que reacciona con el oxígeno, liberando energía en forma de luz y calor. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados por hidrógeno y carbono y reciben el nombre de combustibles fósiles porque se originaron hace millones de años a partir de animales y plantas que quedaron atrapados bajo capas del suelo. Estos restos fósiles estuvieron sometidos a condiciones específicas de temperatura, altas presiones y escasa disponibilidad de oxígeno. Hoy en día, los hidrocarburos son extensamente utilizados como fuente de energía. El petróleo es tan importante que las economías mundiales están basadas en su comercialización. Por ello se le llama oro negro. Los países productores de petróleo invierten gigantescas cantidades de dinero al construir instalaciones para extraerlo y refinarlo, obteniendo grandes ganancias. Algunos de sus derivados que se usan como combustibles son la gasolina, el queroseno y el diésel. Otros combustibles fósiles muy utilizados son el gas natural y el carbón mineral. La energía que se obtiene a partir de los combustibles es aprovechada en la mayoría de los aparatos y dispositivos que requerimos que se muevan o emitan luz, sonido o que transfieran calor. La energía liberada al quemar los combustibles fósiles se encuentra almacenada en los enlaces que unen a los átomos que los constituyen. La cantidad de energía liberada dependerá del tipo de combustible que se use. Al utilizar gasolina o gas natural en vez de carbón, obtenemos mayor rendimiento. Esto explica la razón por la cual a nivel mundial se ha privilegiado la inversión en estos dos combustibles. Al generalizarse su consumo, los costos de producción bajan y tenemos fuentes de energía relativamente accesibles y para las cuales hay instalaciones adecuadas para su producción, almacenamiento y distribución. Los hidrocarburos son realmente útiles. Sin embargo, el uso intensivo de algunos de ellos ha generado serios problemas de contaminación que impactan el clima global y afectan la salud de muchos seres vivos. ¿Todos los hidrocarburos contaminan igual? ¿Qué sucede con el carbón mineral? El carbón mineral es un combustible que se fue formando lentamente desde hace millones de años a partir de restos vegetales depositados en cuencas de agua y cubiertos por sedimentos. Este combustible se utiliza en plantas generadoras de energía eléctrica llamadas carboeléctricas. Países como China, India y Estados Unidos producen la mitad o más de su fluido eléctrico mediante el carbón mineral. En México, este combustible se utiliza para generar el 10% de la electricidad total. El gas natural se extrae de los yacimientos petroleros o de carbón y es una mezcla que tiene al metano como componente principal. Este gas se procesa para su consumo doméstico, industrial o en el transporte. Su combustión produce menor cantidad de dióxido de carbono que otros hidrocarburos, por lo que su consumo se ha incrementado. La desventaja de su uso es la necesidad de construir gasoductos y tanques de almacenamiento especiales, los cuales tienen riesgo potencial de inflamarse si no se cuenta con las medidas de seguridad adecuadas. Sin embargo, por norma, existen regulaciones para la instalación y control que previenen los accidentes. La gasolina es un derivado del petróleo y es el principal combustible para el transporte.
Los motores a gasolina emiten, además de dióxido de carbono, monóxido de carbono y monóxido de nitrógeno. Parte de estas emisiones tóxicas se eliminan al utilizar convertidores catalíticos. La gasolina presenta problemas semejantes al gas natural para su almacenamiento y transporte. El petróleo, el gas natural y el carbón, entre otros, son recursos energéticos no renovables. De continuar el ritmo actual de consumo, se estima que las reservas conocidas de petróleo alcanzarían hasta el año 2050. Respecto al gas natural, se considera que las reservas persistirán de 80 a 200 años, aunque se han descubierto más yacimientos. El país con más reservas probadas de gas natural es Bolivia. Por otra parte, el carbón es el combustible fósil más abundante a nivel mundial. Se estima que en 2025 generará el 42% de la electricidad. En nuestro país, las termoeléctricas producen el 53% de la electricidad que consumimos. Tomemos en cuenta que estos recursos se agotarán tarde o temprano, por lo que evitar el desperdicio de energía puede ser un hábito, tanto en lo individual como en lo colectivo, que contribuya a retardar ese agotamiento. Un producto secundario de la combustión de las gasolinas y del diésel es el monóxido de nitrógeno. En presencia de la luz solar, este compuesto reacciona con el oxígeno y después de varias reacciones se forma ozono. Este contaminante de la troposfera es un gas oxidante que provoca la irritación de las mucosas y el tejido pulmonar. Los otros efectos son irritación de los ojos, tos y dolor de cabeza. Cuando las concentraciones son muy elevadas, puede afectar la función respiratoria. En las ciudades muy pobladas, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, la concentración de ozono en el aire es más alta, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre. El ozono es también perjudicial para las plantas. Afecta a sus células y disminuye la actividad fotosintética. Los combustibles son valiosos en muchas de las actividades humanas, pero producen contaminación. Por ello, se hacen notables esfuerzos para sustituirlos con otras fuentes de energía y así disminuir las emisiones contaminantes. Para generar la electricidad que requerimos, hay que buscar fuentes de energía limpia, económica, amigable con el ambiente y, sobre todo, renovable. Igualmente, es necesario seguir desarrollando combustibles alternos para los vehículos, así como fabricar masivamente los motores adecuados. En todo el mundo se hacen investigaciones y proyectos para mejorar las características de combustibles alternos y generalizar su uso. Una fuente potencial de energía es la biomasa, que involucra la obtención de combustibles a partir de plantas y microorganismos o de desechos como el estiércol. El etanol se produce mediante la fermentación de los azúcares que se encuentran en productos vegetales como caña de azúcar, remolacha, maíz o trigo. Como combustible para transporte se utiliza el gasool, una mezcla de etanol con gasolina. Se considera que la mayoría de los vehículos existentes tolerarían la mezcla de gasolina o diésel con etanol. Brasil es el mayor productor mundial de etanol. Otros países latinoamericanos que se están sumando al uso del etanol como combustible son Colombia, Nicaragua y Argentina. Sin embargo, en países que no son autosuficientes en la producción de alimentos, existe polémica acerca de la obtención de etanol a partir de ellos. Actualmente el hidrógeno está siendo utilizado también como combustible, y es el que proporciona mayor cantidad de energía por gramo. La investigación y tecnología para usarlo está en pleno auge. Se han encontrado maneras de producirlo a partir del etanol con base en catalizadores como el cobalto. Estamos con el doctor Gerardo Arzate Pérez. Él es coordinador del Laboratorio de Tecnología del Posgrado de Diseño Industrial de la UNAM. Gerardo, ¿cómo surgió el proyecto de la Ecovía? Pues Ecovía es una iniciativa de la UNAM que nace gracias al lanzamiento de un nuevo programa que se llaman macroproyectos universitarios. Y uno de esos proyectos se llama Ecovía.
y Ecovía es el vehículo universitario que funciona con celdas de combustible e hidrógeno y al final del proceso emite solamente vapor de agua y calor. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo es desarrollar el primer prototipo mexicano que funcione con esta tecnología. Y bueno, el tema del proyecto es vehículo ecológico multifuncional. ¿Cómo se obtiene el hidrógeno con el que funciona el Ecovía? El agua, como sabemos, es H2O, entonces lo que sucede con el agua es, si le damos una descarga muy fuerte, que se llama electrólisis, podemos separar el hidrógeno del oxígeno. El oxígeno se va al aire, al ambiente, y el hidrógeno lo atrapamos en un tanque. Y ese tanque lo podemos colocar en la Ecovía y utilizar el hidrógeno para que funcione. ¿Qué reacciones químicas se llevan a cabo en el motor de hidrógeno para obtener la energía? Las reacciones químicas, el proceso completo es, tenemos agua, que es, como mencionábamos, H2O, y con una descarga eléctrica separamos el hidrógeno del oxígeno. Entonces nos queda H2 y O por separado. Una vez que entra en contacto el hidrógeno con las membranas de la celda, esta celda lo que hace es, vamos a pensarlo de una forma como más convencional, vamos a pensar que la membrana de la celda lo que tiene son hoyitos que dejan pasar solo los protones del hidrógeno y los electrones se quedan atorados del otro lado. Entonces de un lado tenemos puros electrones, del otro lado puros protones, y si tenemos puros electrones es corriente eléctrica. Esa corriente entra a un motor eléctrico, lo hace girar, sale del otro lado los electrones y se vuelve a juntar protón y electrón para entrar como en balance, y utiliza oxígeno para hacer esa unión. Entonces al final tenemos de nuevo H2 junto con O, están de nuevo juntos y se hace agua de nuevo. ¿Qué ventajas representa el uso del hidrógeno frente a otros combustibles? Pues la principal, que es la que más nos importa, es que el impacto al ambiente es nulo. ¿Qué dificultades existen para utilizar a nivel masivo el hidrógeno? La generación no ha llegado a un punto en el que podamos estar generando suficiente cantidad de hidrógeno como para abastecer a todos los automóviles del planeta. Es necesario continuar con la búsqueda de sustancias que, al quemarse, ocasionen el menor daño ambiental posible. Por lo pronto, lo que todos y cada uno de nosotros tenemos a nuestro alcance es ahorrar y usar racionalmente la energía. ¿Qué vamos a hacer hoy al respecto?